Se cortó el video anterior, vamos a retomar entonces de la segunda característica que tiene el equivalente, que es la de ser trabajo concreto y representar su contrario, que es ser trabajo abstracto. Digamos, la primera característica era que es un valor de uso y representa al valor, ¿sí? Y la segunda es que es un trabajo concreto y representa, o sea, tiene la capacidad de representar a su contrario, que es el trabajo abstracto. ¿Sí? Lo que me importaba resaltar, digamos, es esta idea que Marx va a discutir de que el equivalente parece tener valor en sí mismo, digamos, cosa que en principio parecería no tener la forma relativa de valor, pero sí el equivalente. ¿Está bien? Entonces, por ahí para recalcar esto y ahora retomar lo de las tres características del equivalente, podríamos leer desde la página 70, para que quede claro, que dice lo siguiente. Al final, en el último párrafo que arranca en la página 70, dice: cuando la forma relativa del valor de una mercancía, por ejemplo el lienzo, expresa su carácter de ser valor como algo absolutamente distinto de su cuerpo y de las propiedades de este, por ejemplo, como su carácter de ser igual a una chaqueta, esta expresión denota por sí misma que en ella se oculta una relación social. Ocurre a la inversa con la forma equivalente. Consiste esta precisamente en que el cuerpo de una mercancía, como la chaqueta tal cual es, exprese valor y posea entonces, por naturaleza, forma de valor. Esto sin duda solo tiene vigencia dentro de la relación de valor en la cual la mercancía lienzo se refiere a la mercancía chaqueta como equivalente. Esto porque es obviamente una relación particular, ¿verdad? Como equivalente. Continúa la lectura. Pero como las propiedades de una cosa no surgen de su relación con otras cosas, sino que antes bien simplemente se activan en esa relación, la chaqueta parece poseer también por naturaleza su forma de equivalente, su calidad de ser directamente intercambiable, así como posee su propiedad de tener peso o de retener el calor. De ahí lo enigmático de la forma de equivalente, que solo hiere la vista burguesamente obtusa del economista cuando lo enfrenta ya consumada en el dinero. ¿Sí? El problema, claro, es el dinero que en lugar de aclarar oculta, digamos, aún más esta relación de las mercancías, donde parece no tener, parece que el valor solo se manifiesta de la mercancía que ocupa el lugar de relativa y que no ocurre lo mismo con el equivalente, que parece tener valor en sí mismo, ¿sí? Como ser él, tener alguna capacidad natural de representar ese valor. ¿Está bien? Eh, Procura él, el economista, entonces encontrar la explicación que desvanezca el carácter místico del oro y la plata, para lo cual lo sustituye por mercancías no tan deslumbrantes y recita con regocijo siempre renovado el catálogo de todo el populacho de mercancías que otrora desempeñaron el papel de equivalente mercantil. No vislumbra siquiera que la más simple expresión del valor, como 20 varas de lienzo valen una chaqueta, ya nos plantea, para que le demos solución, el enigma de la forma del equivalente, ¿sí? Que en definitiva es lo que Marx está persiguiendo para poder dar cuenta de la génesis del dinero, que en definitiva es lo que está tratando de hacer. Pero veamos lo que sigue para meternos en esta segunda característica del equivalente. Dice Marx en la página 71: el cuerpo de la mercancía que presta servicios de equivalente cuenta siempre como encarnación de trabajo abstractamente humano y en todos los casos es el producto de un trabajo determinado, útil, concreto, lo que decíamos antes, ¿sí? Es producto de un trabajo concreto y le muestra a las 20 varas de lienzo que ellas son productos de un trabajo abstracto, es decir, equiparable, igualable al resto de los trabajos, ¿sí? Por tanto, equiparable también en magnitud, ¿sí? Este trabajo concreto, pues, el trabajo del sastre en este caso, se convierte en expresión del trabajo abstractamente humano. Si a la chaqueta, por ejemplo, se la considera como simple efectivización al trabajo de sastrería,
que de hecho se efectiviza en él, se lo tiene por mera forma de efectivización de trabajo abstractamente humano. Dentro de la expresión del valor del lienzo, la utilidad del trabajo sastreril no consiste en que produzca ropa y por tanto también seres humanos, sino en que confeccione un cuerpo que se advierte que es valor y por consiguiente una gelatina de trabajo humano absolutamente indistinguible del trabajo objetivado en el valor del lienzo. Esto es lo que importa, ¿sí? En esa relación. Para crear tal espejo de valor, ¿sí? El propio trabajo de los sastres no debe reflejar nada más que su propiedad abstracta de ser trabajo humano, es decir, es un trabajo concreto y representa un trabajo abstractamente humano. Tanto bajo la forma del trabajo sastreril como bajo la del trabajo textil se gasta fuerza de trabajo humana. Uno y otro trabajo, pues, poseen la propiedad general de ser trabajo humano y por consiguiente, en casos determinados, como por ejemplo el de la producción de valores, solo entran en consideración desde este punto de vista. Nada de esto es misterioso, dice Marx, ¿sí? Pero en la expresión de valor de la mercancía, la cosa se invierte. Por ejemplo, para expresar que no es en su forma concreta como tejer, que el tejer puede dar valor al lienzo, repito, que no es en su forma concreta en tanto tejer, que el tejer puede darle valor al lienzo, eh, sino en su condición general de trabajo humano se le contrapone el trabajo sastreril, el trabajo concreto que produce el equivalente al lienzo, como la forma de efectivización tangible del trabajo abstractamente humano. Entonces Marx concluye que esta es la segunda peculiaridad del equivalente, que es ser producto de un trabajo concreto y mostrar, ¿sí?, su contrario, que es ser eh, un trabajo abstracto, ¿sí? Y la cuarta característica que tiene el equivalente es justamente la de que ese trabajo concreto, ¿sí?, que puede mostrar al otro que es un trabajo abstracto, siempre es necesariamente un trabajo privado e independiente. Entonces, el trabajo que produce la chaqueta es un trabajo concreto, es un trabajo privado e independiente y porta la potencialidad en su lugar de equivalente de mostrar que el trabajo que produjo a las 20 varas de lienzo es un trabajo directamente social, ¿sí? Es decir, en la relación la chaqueta tiene todas estas capacidades, ¿sí? Y es muy interesante. Entonces, el trabajo concreto de los sastres, dice Marx, oficia de simple expresión de un trabajo humano indiferenciado, esto que decíamos antes, posee la forma de igualdad, ¿sí?, frente a otro trabajo al que se encierra en el lienzo y es, por tanto, aunque trabajo privado, ¿sí?, aunque trabajo privado, como todos aquellos trabajos que producen mercancías, trabajo en forma directamente social, ¿sí? Es decir, es un trabajo privado e independiente, que es la característica general de cómo se organiza el trabajo en el modo de producción capitalista, ¿sí? Es privado e independiente respecto del resto de los trabajos, pero sin embargo, en su condición de equivalente, no por su naturaleza, sino en su condición de equivalente, como directamente intercambiable por el lienzo, ¿sí?, porque esta es la característica, o si uno define equivalente, es lo que es directamente intercambiable por otra cosa, que es lo que va a ocurrir evidentemente con el dinero. El trabajo que produjo el lienzo se presenta como trabajo directamente social, ¿sí?, como si él no tuviera que probar ante nadie, ¿sí?, que su condición es ser un valor de uso social, ¿sí? Y esto sí lo tiene que probar, porque en realidad no hay nada en el trabajo que produce chaquetas que diga que por sí mismo que es un trabajo directamente social, sino que es solamente el producto de un trabajo privado independiente que entra en esa relación. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a hacer alguna observación más, pero si uno quisiera mirarlo, está muy mal lo que acabo de hacer, podría ponerlo de esta forma, ¿sí?
y diríamos, a ustedes les va a aparecer al revés ahora. Bueno, em, entonces, que una chaqueta, ¿no? Que es la forma del equivalente, ¿está bien? La chaqueta ocupa el lugar de equivalente, es un valor de uso y le demuestra a las 20 varas de lienzo que son valor, es un trabajo concreto, ¿sí? Y muestra a las 20 varas de lienzo que son productos de un trabajo abstracto, y es un trabajo privado independiente que tiene la capacidad de mostrarle a las 20 varas de lienzo que son un trabajo directamente social. Esto espero que quede bien cuando lo veamos, y en todo caso después retomamos. Ahí está la discusión o esta cosa que trae a colación respecto de Aristóteles, que es tan interesante. Dice, ¿por qué Aristóteles no puede ver la relación de igualdad entre dos productos del trabajo? Porque el trabajo no se produce de manera privada e independiente, es decir, existe el trabajo esclavo, ¿sí? Donde, o sea, Aristóteles avanza todo lo que puede avanzar cuando se pregunta por qué 5 lechos pueden intercambiarse por una casa, ¿sí? Pero concluye que debe haber algo de arbitrario, algo que no forma parte de la propia naturaleza de las dos cosas que se están intercambiando, porque son cosas que son incomparables, y él no puede encontrar qué tienen en común. Y no puede encontrar qué tienen en común, dice Marx, justamente porque el trabajo en la sociedad en la que él vive se organiza. Los que trabajan, digamos, los que producen son esclavos, por lo tanto el trabajo no se organiza de manera privada e independiente, ¿sí? Si quieren, hacemos un pequeño repasito de esto, pero dice Marx lo siguiente. Después en el próximo lo vamos a retomar, para así retomamos las formas del equivalente y de ahí partimos, ¿sí? Pero dice, las dos peculiaridades de la forma de equivalente analizadas en último lugar, que era entonces que es producto de un trabajo concreto y muestra a las 20 varas de lienzo que son productos de un trabajo abstracto, y que es producto de un trabajo privado independiente, y muestra a las 20 varas de lienzo que son productos de un trabajo directamente social. Y cuando digo trabajo directamente social, digo un trabajo reconocido socialmente. Esto es la otra forma o la otra acepción de socialmente útil, ¿sí? Es decir, requerido en el mercado. Esto es lo que estamos diciendo. ¿Por qué es requerido en el mercado las 20 varas de lienzo? Porque la chaqueta les dice, vos tenés valor, yo soy espejo de tu valor y soy directamente intercambiable por vos. Es decir, el poseedor de las 20 varas de lienzo se llevará a su casa la chaqueta, que es el equivalente, en este caso particular, limitado, porque estamos en la forma simple de valor de las 20 varas de lienzo. ¿Está bien? Pero Marx dice entonces, las dos peculiaridades de la forma equivalente analizadas en último lugar se vuelven aún más inteligibles eh, si nos remitimos al gran investigador que analizó por primera vez la forma del valor, como tantas otras formas del pensar de la sociedad y de la naturaleza. Nos referimos a Aristóteles. Por de pronto Aristóteles enuncia con claridad que la forma dineraria de la mercancía no es más que la figura ulteriormente desarrollada de la forma simple de valor. Esto es, de la expresión que adopta el valor de una mercancía en otra mercancía cualquiera. Dice en efecto, 5 lechos valen una casa. 5 lechos, una casa. ¿Sí? El intercambio, dice, no podría darse sin la igualdad, se plantea Aristóteles. A su vez, sin la conmensurabilidad también, porque hay una igualdad cualitativa, digamos, es lo que plantea Aristóteles. Pero aquí se detiene perplejo, dice Marx, y desiste de seguir analizando la forma de valor. En verdad, es imposible, ¿sí? Lo cita a Aristóteles. Es imposible que cosas tan heterogéneas sean conmensurables. Esto es, cualitativamente iguales. Esta igualación no puede ser sino algo extraño a la verdadera naturaleza de las cosas, y por consiguiente un mero arbitrio para satisfacer la necesidad práctica. El propio Aristóteles nos dice, por carecer, perdón, del concepto de valor, ¿qué es lo igual? Es decir, ¿cuál es la sustancia común que la casa representa para el lecho en la expresión de valor de éste?
Algo así, en verdad, no puede existir, afirma Aristóteles. ¿Por qué? Contrapuesta al hecho, la casa representa un algo igual, en la medida en que esto está representado en ambos, casa y lecho, algo que es efectivamente igual. Y eso es trabajo humano. ¿Sí? Aristóteles, partiendo de la forma misma del valor, porque la sociedad griega se fundaba en el trabajo esclavo y por consiguiente su base material era la desigualdad, y la desigualdad de los hombres y de sus fuerzas de trabajo. ¿Sí? Es decir, no puede justamente verlo por eso, ¿verdad? Solo esto es posible en una sociedad donde la forma de mercancía es la forma general que adopta el producto del trabajo y donde por consiguiente la relación entre unos y otros hombres como poseedores de mercancía se ha convertido a sí mismo en la relación social dominante. Relación social dominante a la que habremos de volver en un ratito nada más en nuestro desarrollo. Entonces, el último apartado de la forma simple de valor, todavía estamos en la forma simple de valor, ahora prometo que vamos a avanzar un poquito más rápido, lo que dice Marx entonces es que cuando el valor se manifiesta de manera autónoma, ¿sí? Reviste la forma de valor de cambio, es decir, se manifiesta en otra mercancía, necesariamente tiene que manifestarse en otra mercancía. Entonces, esta relación, el valor de esta mercancía, o sea, cuando se muestra, cuando se manifiesta, se expresa cualitativamente en que la mercancía B, en nuestro caso la chaqueta, es directamente intercambiable por la mercancía A, que es la que ocupa el papel relativo y la que va activamente a demostrar que ella es valor, ¿sí? Cualitativamente en ese hecho, y cuantitativamente se expresa en el hecho de que una determinada cantidad de la mercancía B, en nuestro caso la chaqueta, es intercambiable por una cantidad dada de la mercancía A, ¿sí? En nuestro caso, las 20 varas de lienzo. Entonces, el valor de una mercancía se expresa autónomamente, ¿sí? De manera autónoma, vale la redundancia, mediante su presentación como valor de cambio. El valor de las 20 varas de lienzo se expresa en una chaqueta. ¿Sí? El valor de mi fibra se manifiesta en 30 pesos. ¿Está bien? Esto es lo que estamos diciendo. Esa es la forma autónoma del valor. ¿Qué pasa? La chaqueta para las 20 varas de lienzo parece que ellas portan la capacidad de ser ellas mismas valores. ¿Sí? Y más va a pasar, o sea, peor va a ser esa relación cuando en realidad lo que yo diga es una fibra vale 30 pesos, porque ahí es justamente oculta la relación y parece que el dinero tiene valor en sí mismo. ¿Sí? Vaya si son momentos para mirar esta cuestión, ¿no? En la actualidad. Entonces, ahí Marx hace una observación que es muy importante y la voy a leer y vamos a dejar acá porque ya en mi casa es muy tarde y estoy realmente cansada, pero quiero decirles esto. Dice Marx, la forma simple de valor de una mercancía está contenida en su relación de valor con otra mercancía de diferente clase o en la relación de intercambio con la misma. Estoy en la página 74, el punto 4 del apartado 3, la forma simple de valor en su conjunto. El valor de la mercancía A se expresa cualitativamente en que la mercancía B es directamente intercambiable por la mercancía A. Cuantitativamente se expresa en el hecho de que una determinada cantidad de la mercancía B es intercambiable por la cantidad dada de la mercancía A. En otras palabras, el valor de una mercancía se expresa de manera autónoma mediante su presentación como valor de cambio, lo que acabamos de decir. Pero ahora me importa esta afirmación y me importa desentrañar esta afirmación. Si bien al comienzo de este capítulo dijimos, recurriendo a la terminología en boga, que la mercancía es valor de uso y valor de cambio, esto, hablando con precisión, era falso. La mercancía es valor de uso u objeto para el uso y valor. Se presenta como ese ente dual, que es cuando su valor posee una forma de manifestación propia, la del valor de cambio, distinta de su forma natural, pero considerada aisladamente, nunca posee aquella forma.
únicamente lo hace en la relación de valor o de intercambio con una segunda mercancía de diferente clase. Si se tiene esto en cuenta, ese modo de expresión no hace daño y sirve para abreviar. ¿Sí? ¿Qué modo de expresión? Que la mercancía es valor y valor de cambio. Lo que dice Marx acá es, ojo, la mercancía no es valor y valor de cambio. La mercancía es, la mercancía no es valor de uso y valor de cambio. La mercancía es valor de uso o objeto para el uso y valor. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Sí? Es que el contenido es el valor, pero ese valor no se puede manifestar si no hay valor de cambio. Y uno diría, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque en definitiva el valor de cambio es la forma del valor. ¿Sí? Entonces, el contenido es el valor, la forma es el valor de cambio. Y uno diría, esto es así porque para poder manifestarse este valor tiene que pasar por la forma de valor de cambio. Vamos de vuelta. El valor de una mercancía, en tanto cristalización de trabajo abstractamente humano, ¿sí? Tiene necesariamente que manifestarse en el valor de cambio. El valor de cambio es la forma de manifestación necesaria del valor, ¿sí? Entonces, digámoslo así, el valor de cambio, si uno tuviera que hacerse esta pregunta o se hiciera esta pregunta, ¿qué relación hay entre el valor y el valor de cambio? Deberíamos decir, el valor de cambio es solamente la forma de manifestación necesaria del valor. Pero en ese solamente, lo que estoy diciendo es lo que pone en relación social a las mercancías. ¿Sí? Necesariamente tiene que pasar por esa relación. ¿Por qué? Porque solamente en la relación de intercambio el producto de un trabajo, pongamos de mi trabajo, prueba que mi trabajo, el trabajo objetivado en ese producto, es útil para otros. Es decir, es un trabajo, o el trabajo que yo realicé es parte del trabajo social, es un trabajo socialmente útil. Si no pasa por la forma de valor de cambio, el trabajo que yo realicé no puede probar de ninguna manera que es un trabajo socialmente útil, es decir, útil para otros. ¿Está bien? Y esta es la característica de por qué los productos de trabajos privados e independientes tienen que pasar por la forma de mercancías. ¿Por qué? Porque tienen que probar que esos trabajos son útiles y solamente pueden probarlos que son útiles cuando alguien los necesita en el mercado. Esa utilidad no está probada en una relación directamente social, porque es un valor de uso, pero no es un valor. ¿Está bien? Y esta es una discusión que después va a plantear fuertemente en algún sentido el feminismo, ¿sí? Pero después esto en todo caso lo vamos a trabajar más detalladamente. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que en la forma conjunta, ¿sí? De la forma simple del valor, donde una X cantidad de una mercancía se relaciona con una Y cantidad de la mercancía B, lo que se pone en relación, ¿sí? Son dos productos de trabajo que ocupan lugares diferentes en la relación, ¿sí? Uno entra como forma relativa, el otro como forma, he perdido todos mis apuntes, pero bueno, uno entra como forma relativa, el otro entra como forma de equivalente, ¿sí? Lo podemos tener acá, ahora tengo la cámara invertida y esto me hace perder, como forma relativa y como forma equivalente. Es una relación limitada, es una relación contingente y por eso oculta de alguna manera o impide, digamos, ver como cierta naturalidad en ese desempeño. Pero ahí está escondido, dice Marx, el secreto del dinero o el secreto del equivalente general. Entonces, en la parte que viene, en el video que viene, vamos a concluir con la tercera parte, que es, bueno, avanzar en las distintas formas del valor, ¿sí? La forma desplegada, la forma general, hasta llegar al dinero. Y nos quedaría ver por último el fetichismo de la mercancía, que yo calculo que va a ir de manera separada. Disculpen la extensión, pero bueno, ya que estamos, la soledad produce estas cosas. Bueno, gracias.